largo de su trayectoria ha impulsado el crecimiento de negocios complejos mediante una sólida combinación de estrategia, planeación y excelencia operativa, conectando oportunidades de mercado con un resultado tangible. Sean, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Welcome. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por estar en esta penúltima reunión. Sé que ha sido un día largo, pesado y caliente, pero que todos hemos tenido la oportunidad de aprovecharnos de este foro, de este gran foro de Capimi INA, en donde todos hemos tenido unas experiencias enriquecedoras. Soy Alfredo Nolasco, soy el presidente y director general de la firma Espiral. Es una consultoría especializada en atracción de inversiones a este país, particularmente en el sector automotriz y particularmente de empresas de los Tier 3, 4, 5. Y en esta ocasión tengo el gran honor de poder ser el presentador, el acompañante de una persona que conoce sobre el tema de la integración, del sequencing, que es Sean Toomey. Gran amigo, cliente, historia de éxito del aterrizaje de una inversión importante en México. Es un proyecto de los más grandes que se están realizando en el sector automotriz. Estamos hablando de una inversión global en los próximos años de alrededor de $170 millones en proyectos en Nuevo León, en proyectos en el Bajío y en proyectos muy posiblemente en otra parte para estar cerca de nuestros clientes. Entonces, el día de hoy vamos a platicar, como nos pidieron los organizadores. No es un comercial acerca de lo que hace Emotive Mobility, es encontrar las oportunidades de aplicar el sequencing, la integración de proyectos para hacer más eficiente la producción, sobre todo de las OEMs y de los Tier 1 en este país, pero al mismo tiempo de encontrar la manera en la cual podemos contribuir de una manera eficiente a aumentar el contenido regional que va a ser básico para las negociaciones y la revisión del Tratado de Libre Comercio. Yo paro aquí porque la estrella es Sean. Entonces, Sean, bienvenido a México. Va a hablar en español, les pedimos indulgencia si algo se nos fuera chueco, pero la verdad es que Sean tiene una gran virtud, está casado con una chilanga, entonces nos va a hablar como habla él en casa, ¿no? Entonces, Sean, bienvenido, es un gusto compartir el panel contigo. Gracias, Robert. Bueno, no exactamente como en la casa, pero más profesional, digamos. Pero de todas formas, muchas gracias. Me llamo Sean Toomey, es un placer estar aquí con ustedes y Alfredo, contigo. Y me encanta la oportunidad de compartir con ustedes un poco más de Emotive Mobility y los servicios que ofrecemos al mercado. Tenemos mucho tiempo en Estados Unidos con estos servicios y el plan ahora, como refirió Alfredo, es empezar lo mismo aquí en México. Es un mercado muy impresionante y muy importante para nosotros y queremos aprovechar este tiempo para hacerlo bien. Para enseñarles y explicarles un poquito más de la empresa, ¿qué tal si vemos un video para empezar? ¿Sí? Energy. Silent, relentless, precise. Flowing from the grid into the systems that move our world. Energy becomes power. Power becomes motion. And motion changes everything. Lines activate. Systems respond. Decisions happen in real time. Speed isn't just velocity. It's responsiveness, adaptation, execution without hesitation. On time, in motion, every second counts. Integration. Everything connects. Transfer cases, harnesses, platforms, power, data, people. Each part speaking the same language. Each system moving with the same intent. No friction. No wasted motion. An ecosystem engineered to work as one. Warehouses shift. Lines reconfigure. Teams adapt in real time. Agility turns complexity into clarity. It transforms challenge into momentum. It keeps industries moving when the world refuses to slow down. From the road to rooftops to the skies ahead, mobility becomes cleaner, smarter, more human. This is sustainable mobility, designed with intention, built with precision, delivered at speed. We are Emotive Mobility,
powering the next era of movement. Pues muchas gracias. Esto es un muy breve video de lo que es Emotive Mobility. Les prometo que esto no va a ser un comercial, sino más bien, Sean, México sigue siendo un destino interesante para las inversiones extranjeras en el país. Sigue teniendo un crecimiento importante, incluso de dobles dígitos en el sector automotriz. El 80% más o menos de nuestro comercio es con Estados Unidos. El 80% de ese comercio es sector automotriz. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Por qué México? ¿Qué ofrece Emotive Mobility? ¿Por qué sequencing? Es buena pregunta. Es, en pocas palabras, una oportunidad de expandir. Lo que nosotros hacemos en Estados Unidos, lo hemos hecho por más que 2 décadas para los Detroit 3. GM, Stellantis, Ford. Y nuestros servicios se pueden dividir como en 2 pilares. Un pilar es como subensamble. Hacemos suspensiones, llantas de ruedas, consolas, paneles de instrumentos. Todos los subensambles así para los vehículos de pasajero. El otro pilar que tenemos es de servicios de materiales, para manejar bien el flujo de los materiales de los proveedores por nosotros, lo arreglamos bien, quizás lo empacamos bien para que llegue lineside a la planta a tiempo, en secuencia, exactamente cuando se necesita para que el OEM pueda fabricar carros, por ejemplo. Y queremos expandir aquí en México para hacer lo mismo, por todo el crecimiento que tiene el país y todas las expectativas que tenemos para el futuro, para hacer lo mismo. Pero es una buena oportunidad de platicar un poco del crecimiento del país y de las consecuencias o los problemas que se revelan con crecimiento. Porque tradicionalmente las plantas de un OEM, por ejemplo, pueden, por ejemplo, manejar cualquier variable a la vez. Bien, si hay un cambio de proveedor, o si hay muchos cruces de la frontera, o si hay variabilidad en los volúmenes o en las variantes de los productos. Cada variable así, por sí sola, se puede manejar cuando cambian las circunstancias. Pero el problema que vemos ahora con este crecimiento es que muchas veces los sistemas de la planta no están diseñados para coordinar todo ese cambio. Entonces, en esa circunstancia, la planta se convierte como en un bombero que apaga los incendios, en vez de hacer lo que quieren hacer, lo cual es ejecutar, hacer carros, por ejemplo. Entonces, Emotive quiere quitar toda esa complejidad. Nosotros tenemos la experiencia con la complejidad, con los materiales, los movimientos, con los subensambles. Entonces, nosotros nos vemos como un proveedor que quita ese caos y que somos como un socio para el OEM, para que se enfoquen en lo que de verdad importa. Ahora, antes de pasar a la siguiente, esto es yo creo que muy interesante porque el procesamiento del sequencing en Estados Unidos es algo muy común. Pasaste del just-in-time al just-in-sequence, lo cual da eficiencias muy grandes. Y me encantaría que nos contaras un poco acerca de la experiencia que se tiene, por ejemplo, con Ford Motor Company, ¿no? Lo voy a poner el asunto con tu planta en Kentucky, ¿no? Yo lo que entiendo es que ustedes reciben un broadcast de la planta en directo y te mandan la orden como si fuera McDonald's, ¿no? Te pide qué es lo que tienes que entregarle en Just in Sequence. Ese fenómeno yo no lo he visto en México de manera extensiva. ¿Qué ventajas tiene de aplicarlo eso? ¿Nos podrías platicar un poco qué es lo que hacen en Louisville o en Fairfax? Sí. Y si yo
me pongo como en los zapatos del OEM. Yo creo que ven que lo importante para ellos es enfocar en la fabricación, no en gestionar todos estos variables como aguas arriba. Entonces, para Ford, nosotros somos un buen socio. Tenemos, de hecho, la instalación más grande de toda la red de Ford como un Tier 1 para estos servicios. Eso es tan importante como es para ellos. Y Ford confía en nosotros para quitar todo ese caos de su sistema. Nosotros lo manejamos y Ford básicamente quiere de nosotros que cuando tienen el próximo carro en la línea, que quizás quiere este instrumento, este panel con esta pantalla de 12 pulgadas y el próximo con pantalla de 10 pulgadas, quizás de este color o de este otro color, que tienen lo que necesitan justamente en ese momento y a secuencia. Y ese es esencialmente el servicio que proveemos para ellos. O sea, lo que entiendo es que ustedes hacen trajes a la medida para producción masiva, ¿no? Es decir, esto hace que los costos de operación se reduzcan de manera significativa y que puedas dar respuestas a tu cliente de manera inmediata, ¿no? Es a lo que me entiendo. ¿Y por qué no ha funcionado? ¿Por qué en México no se ha aplicado esa solución? Es buena pregunta y estamos, entiendo poco a poco con más conversaciones con prospectos, por qué no se hace así hasta ahora. Y de mi punto de vista veo que hasta ahora hay muchas plantas que asumen que tienen que controlar todo en sus 4 paredes de la planta. Y entiendo la perspectiva. No, si eres un OEM, no quieres que se pongan malas las cosas. Y la tentación es asumir que tienes que controlar todo. Que esa es la respuesta a todo, la clave. Es solo otra perspectiva que ofrecemos. Que sí, puedes controlar todo, pero es costoso. Necesitas más espacio, necesitas más mano de obra, necesitas más equipo. Y lo que nosotros decimos es, esa no es la única forma de solucionar el problema. Que pueden usar un socio como Emotive Mobility. Nosotros hacemos esa inversión. Nosotros asumimos todo el caos y la logística y la coordinación de todos estos variables. Y Ford nada más tiene que recibir y ejecutar. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente punto de esta charla y es lo que existe en la industria automotriz sigue siendo una cultura de silos, una cultura de no comunicación entre los distintos, actores de la producción. Y lo pongo de esta manera. Por ejemplo, nuestros amigos de, pensemos, General Motors, los cuales son clientes de Motiv, clientes importantes de Motiv. ¿Sí? Ellos tienen su planta en Michigan, funcionan a través de la contratación de ustedes como dueños del Bill of Materials y funcionan muy bien con eficiencias muy altas. Pero estos mismos compradores de Norteamérica no hablan con sus fábricas en Silao, por ejemplo, o en Hermosillo, en cualquier otro lugar, y entonces tenemos una falta de comunicación entre las empresas y silos dentro de las empresas. ¿Cómo trabaja Emotive Mobility para poder romper esos hilos y hacer que su cliente final sea mucho más efectivo? Porque lo que yo entiendo en el esquema de ustedes es que Emotive Mobility es incluso el dueño del Bill of Materials. Entonces, recomendación para muchos de nuestros colegas de visita en esta expo es no ir a tocarle la puerta necesariamente a GM o a Stellantis o a Toyota, sino más bien tienen que buscar a los integradores, o me equivoco en mi percepción. Depende de la situación. Hay negocios que tenemos en donde sí estamos a cargo del bill of material, sin problema. Pero hay otro negocio que tenemos en donde nada más el OEM quiere estar a cargo de eso y dirigen a los proveedores y que les dicen manden el material a Emotive y Emotive hace su parte para agregar valor y lo reciben así. Entonces, no tenemos como algún patrón fijo con cada negocio que tenemos. Es cuestión de lo que quiere el OEM, cuestión de en dónde lo quieren y a qué hora.
y cuándo. Entonces, cada oportunidad que tenemos es algo dedicado al OEM y sus requisitos. ¿Y qué tal los silos? O sea, ¿cómo se rompen estos silos entre las empresas? ¿Cómo lo atacan ustedes para poder hacer que fluya más la información, tanto interna como entre las empresas? Y vamos a complicar la pregunta un poquito más. Los silos no solamente son entre fábricas, ¿no? Por ejemplo, alguna actividad en Fairfax, o una en Louisville, o la otra en Gainesville, en Indiana, y la otra en Chicago, y la otra en Lansing, pues es complicado de por sí, porque las distintas plantas hablan distintos idiomas. Pero si lo complico aún más viniendo y haciendo operaciones de sequencing en México, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la idea de romper estos hilos? Tenemos, por ejemplo, contactos en Estados Unidos con todos los OEMs y creo que una clave muy importante es hacerlo como mano en mano con esos contactos y aquí con sus contrapartes aquí en México. Y ya hemos tenido discusiones muy importantes y creo que muy exitosas hoy, en donde abrimos esas puertas. Y ya hemos hablado con los contrapartes allá en Detroit, en Michigan, para decirles lo mismo. Entonces es cuestión de abrir las puertas y explicarles que nosotros podemos hacer exactamente aquí lo que hacemos en Michigan. Y, y es cuestión de abrir la mente a otra forma de pensar. Porque hasta ahora, o sea, ya entiendes, Alfredo, nosotros ponemos acostumbrados a alguna forma de hacer o de trabajar y por mucho tiempo no cambia. Entonces lo importante es hacerles que entiendan que no es la única forma de hacerlo y estamos dispuestos a ayudarles como quieran. Muy bien, y hablemos, o sea, esto por ejemplo me queda mucho más claro cuando estamos hablando de clientes tradicionales. Y voy a poner grandes corchetes en tradicionales, son las grandes de Detroit. Pero México es más allá de las grandes de Detroit, o sea, México es un destino de inversión para empresas asiáticas. Estamos hablando de la integración de las cadenas de valor de las empresas japonesas, Mazda, Honda, Nissan, Toyota, ¿no? que tienen su manera de hacer negocios, sus hilos. Pero también tenemos la complejidad de las empresas europeas, las alemanas, ¿no? que tienen su problemática, Volkswagen, Mercedes, BMW, en donde todas ellas están teniendo un problema del aumento del contenido regional de la proveeduría. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo ves tú la fricción del negocio, no de la política, sino del negocio para seguir utilizando la plataforma México como lugar de exportación hacia Estados Unidos? ¿Y cómo verías tú la diferencia de poder apoyar con el sequencing, con la integración masiva con estrategias tan diversas dentro del sector automotriz como las americanas, las asiáticas y las europeas? Lo de sequencing es un tema muy importante y para mí es una cuestión de lo que necesita el OEM y cada OEM es diferente. Hemos tenido conversaciones con varios de los asiáticos en Estados Unidos. Muchos, por ejemplo, hacen todo su 3PL, todo su sequencing dentro de la planta. Pero cuando llegamos con los métricos de nuestro desempeño y les enseñamos, aquí somos los resultados, por ejemplo, con Sellersburg, nuestro sitio en Indiana, y ven que tenemos un track record muy impresionante de seguridad, de existencia, de retornos, todo eso que importa. Aunque hacen eso por sí mismo en su planta, ahora están abiertos a hablar con nosotros para ver qué les podemos ofrecer. Porque entienden que quizás su forma de pensar y su forma de operar no es la única. Oye, esto lo estamos viendo en el upstream, ¿no? Con las OEMs. ¿Y cómo ves el downstream? I mean, con todos los que quieren venderle a Emotive. O sea, esta parte de los hilos y la fricción fronteriza, ¿ustedes estarían dispuestos a comprar parte de los materiales que se requieren dentro de la estrategia, ya sea de sequencing o de manufactura propia? ¿Ustedes estarían dispuestos a considerar la compra de proveedores mexicanos? Claro que sí.
Claro que sí, sin hesitación. Por eso, por ejemplo, abrimos nuestro sitio en Monterrey. O sea, hicimos una gran inversión y tenemos un plan de hacer una inversión muy grande durante estos años. Y es justamente porque queremos establecernos aquí como en los Estados Unidos. Y tenemos planes no solamente para la secuencia en Monterrey, sino para los subensambles y expandir nuestros mercados al mismo tiempo. Hasta ahora, Emotive ha sido más enfocado en los carros de pasajeros, pero ahora estamos abriendo nuestros ojos y enfocándonos en como los vehículos comerciales y también en la industria de energía. Entonces vemos a México como este centro de gravedad para la región aquí, no solamente en México, sino quizás hasta el sur también. Entonces para nosotros es muy importante desarrollar nuestras redes de contactos, no solamente para vender, para comprar. Entonces estamos dispuestos a todo eso para crecer nuestra parte de la cadena de valor. Sí, sí, y qué bueno que tocas el tema porque hoy estamos en un sector automotriz en esta extraordinaria expo, pero lo que entiendo es que Motive Mobility también está entrándole al negocio de los vertical flying models, ¿no? Con los drones para pasajeros. A lo mejor te pregunto un poco si tenemos tiempo sobre ese tema, pero creo que es importante que la integración del sequencing funciona tanto para la industria automotriz como para otro tipo de industrias. Vamos al siguiente tema. La vida no es fácil, nunca, pero la vida se está volviendo más complicada en el sector de manufactura. La complejidad está creciendo, los riesgos están creciendo. Yo creo que ustedes han sido muy valientes de venir a México y seguir invirtiendo y creyendo en el país en un momento en donde tienes una complejidad política, la cual no vamos a abordar en este tema, pero también hay un margen de error más bajo para ser mucho más efectivo. Entonces, independientemente de la discusión política, que no es nuestro tema y que creo que cada quien hará su cuestión, ¿cuál es tu opinión acerca de por qué el sequencing, dárselo a un especialista, reduce el error y aumenta la utilidad de las empresas? ¿Cómo lo ves esta palabra? Esta evolución para mí es muy importante porque hace tiempo, como todos sabemos, Just in Time llegó a la industria y era cuestión de reconocer que, no es tan eficiente tener tanta existencia y tantos recursos en existencia y en buffers y en protegernos así. Es muy costoso. Entonces, había como un cambio en la perspectiva a minimizar los buffers y minimizar la existencia y enfocarnos más en la cuestión o más en el principal de gestionar toda la cadena a tiempo. Y después nos enfocamos en Just in Sequence. Es el mismo concepto. Y estos dos conceptos son muy importantes. Agregan mucho a como la ganancia de la empresa, pero llevan con una consecuencia, lo cual es cuando se meten en problemas, no hay buffer, no hay protección. Entonces este margen de que hablaste ya no existe. Entonces vemos eso y nosotros como Emotive Mobility decimos que nosotros podemos ofrecer algo a la planta. La planta todavía puede ser just in time, la planta todavía puede minimizar su inversión en existencia y en mano de obra y en equipo, porque nosotros hacemos esa inversión. Entonces, la planta puede tener todos los beneficios y en cambio nosotros asumimos el control y la complejidad del sistema. Y secuencia, la cuestión de secuencia es como un resultado de todo eso. Porque nosotros ofrecemos al final, tú, señor OEM,
el componente que quieres en el momento correcto y en el variante correcto. Entonces, tú como el OEM, Alfredo, no tienes que preocuparte por cómo llegó ahí, y si va a llegar a tiempo, y si va a llegar el mismo o el correcto variante. Todas esas preocupaciones ya no importan para ti. Y dime, Sean, o sea, porque estamos muy enfocados ahorita en hablar de las OEMs, ¿no? De las grandes marcas, pero ¿ves alguna oportunidad, alguna ventaja competitiva para otro tipo de empresas? Por ejemplo, cuando hemos caminado este show, hay integradores, hay tier ones importantes. Estás hablando de, haré el comercial para mis colegas, muy queridos colegas de ZF, por ejemplo, o de Next Year, o de este tipo de empresas que también tienen cierto sequencing. ¿Tú ves alguna oportunidad de colaboración, de cross-selling, de acercamiento para cambiar un poco la cultura y la complejidad? Yo creo que ese es el tema, la complejidad del sistema, hacernos más eficientes y modernizarnos. O sea, ya estás hablando, y va a ser la siguiente pregunta que te voy a hacer, del just in time and just in sequence, pero quisiera que nos concentráramos ahorita de la complejidad y de las ventajas que tienen no solamente las OEMs, sino las Tier 1 de gran calado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Así es, de hecho tenemos clientes ahora que para nosotros no son los OEMs, sino los Tier 1. Y en esa relación operamos como un Tier 2. Pero los beneficios son iguales. O sea, no cambian solo por su lugar en la cadena. Es otra vez que podemos ofrecerles lo que necesitan en el momento correcto, sin fallar y sin toda la inversión que fuera de ese beneficio ellos tendrían que hacer. Vámonos a la siguiente, ¿no? A la siguiente, que es justamente un deep down en el just-in-time delivery, la parte de just-in-time, las órdenes. Me encantaría que nos platicaras un poco de un caso de la vida real, ¿no? Que nos contaras, dentro de las medidas de la confidencialidad, que nos contaras cómo es este proceso, cómo empieza el proceso, qué es lo que te piden las empresas, que nos contaras un día a día de la operación de Motiv y de cómo al final del día los trabajadores de ambas plantas, tanto la que tú operas como la que operan tus clientes, salen con una gran sonrisa porque no tuvieron problemas, porque apagaron el fuego. Cuéntanos un día a día del just in time y de las famosas, como dice la gráfica, synchronized operations. ¿Nos puedes dar un poquito de ejemplo? Y de hecho, el siguiente diapositiva, hablamos de dos sitios, creo que son muy importantes para contestar la pregunta. Tenemos aquí, por ejemplo, en la izquierda, lo de Sellersburg. Es un sitio demasiado grande en Indiana y es para nosotros como una estrella y un gran ejemplo de cómo hacemos este sequencing y este tema en general de servicios a los materiales. Y como dije antes, tenemos la misma operación que soporta uno de los Detroit 3, muy impresionante, pero no es nada más un almacén. Ese es el primer punto para distinguir. Es mucho más que un almacén. Recibimos el material, lo clasificamos, quizás lo reempacamos, quizás hacemos como metering o kitting o cambiamos el paquete en donde llega a la planta, pero es esencialmente asumir toda la responsabilidad de los materiales para que la planta no tenga que hacerlo. Y es otra vez con sequencing que llega a tiempo y sin mantener tanta existencia en el piso de la planta. Lo de Kansas City, en un lugar que se llama Fairfax, es un ejemplo en donde tenemos los dos pilares que referí antes, ensamblaje y también soporte materiales bajo el mismo techo. Y es nada más solo para un OEM. Pero ellos querían ese concepto y se los ofrecimos porque hay muchos beneficios de tener todos los servicios así bajo un techo. Entonces hacemos varios ensamblajes para ellos bajo un techo y además
hacemos este servicio de sequencing y de reempacar los componentes, hacer el kitting, el metering. Y para ellos, y lo que hemos observado, es que, por ejemplo, pueden ahorrar entre 5 y 15% en costo logístico, y eso es algo significante. Además, no tienen que mantener la misma inversión en la mano de obra, tampoco en el equipaje, perdón. Y así pueden enfocar en lo que para ellos importa más. Y no es todo esto, honestamente, es hacer carros. Entonces, estos solo, nada más son 2 ejemplos, pero tenemos instalaciones así por todo el país de Estados Unidos. ¿Cuántas plantas tienen? Para el fin de este año vamos a tener hasta 20 sitios, incluso a lo de Monterrey que ya abrimos. Ya con Monterrey incluido. Sí. Y me voy a esa pregunta, ¿y qué esperas tú de Monterrey? O sea, en Monterrey es un hub importante, tal vez no será el corredor 45 de Guanajuato, en donde están Mazda, Honda, GM, etcétera. Monterrey es un hub importante para los vehículos pesados. Volvo, con su mega inversión, que por cierto entiendo que ustedes son vecinos. Tenemos International, tenemos Daimler. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que espera Motive Mobility de lanzar operaciones en Monterrey? Ya estamos pensando en fases, porque tenemos este primero sitio, ya estamos pensando en el segundo y el tercero. Pero Monterrey vemos como la primera oportunidad para expandir nuestros mercados en que participamos. Porque hasta ahora hemos participado nada más en el mercado de vehículos pasajeros. Pero hoy en adelante tenemos intención de abrir el mercado para nosotros con los vehículos comerciales. Okay. Y ya estamos en muchas conversaciones para unos OEMs en ese mercado. Y no puedo compartir tanto detalle hoy, pero estamos a punto de poner un pie en el mercado de fabricar. Entonces, tenemos el plan y la ambición y de ser fabricantes y casi lo hemos cumplido. Entonces, entre fabricación y subensable y sequencing y servicios de los materiales, tenemos muchas intenciones para Monterrey y este sitio que tenemos es solo el primer paso. No, muy interesante, sí, porque quisiera irme hacia la segunda parte de la primera pregunta que te hice al inicio de esta charla. Vimos en el video que hay una especie de drones que se están haciendo. Yo entiendo que Motive Mobility tiene un partnership con varias de las empresas que van a ser los taxis aéreos de las grandes líneas aéreas americanas, ¿no? Así es. Entonces, México es un hub importante, Querétaro es un hub importante para la industria aeroespacial. ¿Verían ustedes en un futuro cercano tener esta transformación dentro de las cuestiones que pueden ser compartidas entre el sector aeroespacial y el sector automotriz? ¿Ustedes verían un impulso para desarrollar este tipo de soluciones de sequencing para el sector aeroespacial? Claro que sí. Cada industria, por la evolución del modo de operación de una planta, casi cada industria necesita lo mismo. No quieren mantener tanta existencia, necesitan componentes y subvensables correctos al tiempo correcto. Entonces, podemos, digamos, duplicar este patrón, esta receta, en esas industrias también. Estamos a punto de fabricar con otro partnership transformadores de luz para el mercado de energía. Y es exactamente lo mismo. Y estamos llevando como a esa industria la disciplina automotriz y los procesos automotrices para que opera en un nivel muy alto y muy disciplinado. Pero todo eso, de mi punto de vista, está en la mesa para considerar para Monterrey y para México en general. Muy interesante.
Vamos media hora, tenemos un ratito más y quisiera invitar a que ustedes, amable público que está con nosotros, para que no se acaben de aburrir, tengan un poquito más de estamina. Si en algún momento al terminar esta presentación alguno de ustedes tuviera alguna pregunta en específico, con muchísimo gusto podemos circular un micrófono para que ustedes también sean partícipes de esta conversación. Pero quisiera, Sean, pasar ahorita, y agradezco mucho la presencia de Gabriel. Hola Gabriel, qué bueno que estás por acá. Quisiera irme hacia problemas más prácticos, ¿no? O sea, la gran excusa que tienen las empresas es: tenemos muchos problemas y no podemos crecer. ¿Cuáles crees tú que son los showstoppers, ¿no?, que podemos encontrar? ¿Cuáles son las restricciones para poder hacer sequencing en México? ¿Qué recomendaciones harías tú para poder adoptar esto? Y ya no me voy hacia Emotiv en general, sino sobre sequencing en general. ¿Por qué deberíamos dar ese salto cuántico en México y dejar de pensar como industria manufacturera tradicional y pensar en una industria manufacturera de sequencing, de mayor eficiencia, de desglosar las actividades para que muchas más empresas de menor tamaño puedan integrarse a la cadena de valor? Te la dejaría, es bien sencillita la pregunta. Yo no lo veo como una restricción. No hay ningún límite que nos pare en hacerlo. Yo creo que es nada más una cuestión de a qué hemos estado acostumbrados y la necesidad de cambiar la forma de pensar en el problema. Y otra vez, yo digo, si yo soy un OEM y me pregunto en qué me quiero enfocar, para mí la respuesta no es enfocarme en coordinar todos los movimientos de los materiales y coordinar los proveedores y reembarcar los componentes y hacerlo a secuencia, la línea. Así no me quiero enfocar. Hay expertos que pueden hacer eso para mí y puedo evitar tanta inversión en mi espacio y en mano de obra y en hacerlo por yo mismo. Yo prefiero enfocarme nada más en ejecutar y fabricar. Entonces, yo creo que es nada más abrir los ojos a la oportunidad de quizás cambiar la forma en que pensamos en el modo operativo. Veo en la gráfica unos números que me imagino varios de nuestros amables escuchas se preguntarán qué significa. No estás hablando del 8 al 15% en reducción de costos de logística. Esto, pues en este show hay muchos proveedores de logística. ¿Cómo le haces para que no te crucifiquen? O sea, ¿cómo le haces para tener sinergias? O 10% de la recuperación de la superficie de producción. Varios de los desarrolladores y promotores de parques industriales tampoco deberían de estar muy contentos porque reduce el tamaño o lo haces más eficiente. O la parte de la planeación. Estos números, ¿nos podrías dar un poquito más de contexto de por qué son y cómo llegaste a ellos? Sí, es simple al final. La idea es consolidar las operaciones. Todo lo que soporta en este contexto, nosotros lo hacemos en nuestro sitio. Y en cambio, el OEM o la planta, el cliente, digamos, no tiene que hacer la misma inversión. Y es como hemos hablado en esta charla, que por ejemplo, si nosotros estamos proponiendo al OEM los subensambles a tiempo, ellos no tienen que preocuparse por eso. Ellos no necesitan espacio, no necesitan mano de obra para hacer todo eso. Entonces, sí, nada no es gratis y este servicio cuesta algo, pero para nuestros clientes en Estados Unidos, hicieron la comparación entre los dos modos de operar y decidieron que este modo tiene sentido para ellos. Perfecto, pues estamos prácticamente en el tiempo de lo que habíamos nosotros platicado. Sí nos encantaría si hubiera algún animado o animada a que hiciera alguna pregunta o participar con nosotros. Estamos dispuestos a compartir estos micrófonos porque esto es un diálogo, es algo más relajado para poder llegar al final del día de hoy. Y sobre todo también decirles que Emotiv Mobility está a sus órdenes
Creo que nos faltó un slide que ahorita lo trataremos de poner en donde pueden contactarlo, sino en el site de emotivemobility.com. Ahí está toda la información, sí, en las redes sociales de Emotive Mobility, en LinkedIn, en todas las redes. Siéntanse con la libertad de poder buscarlos. Queremos trabajar upstream, queremos trabajar downstream. Y por supuesto estamos aquí para aprender del mercado mexicano y para poder contribuir con la experiencia de una nueva dimensión y de una nueva forma de trabajar. Sean, yo no sé si antes de pasarle la palabra a nuestros colegas, tú quisieras hacer un closing remarks acerca de esta presentación. No, muchas gracias, Alfredo. Y otra vez, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Me encantaría hablar con ustedes después si tienen cualquier pregunta o duda o podemos programar algo para discutir más. Pero estoy muy contento de estar aquí en México otra vez y voy a disfrutar mi tiempo aquí y espero escuchar de varios de ustedes en el tiempo que viene. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos, y veo que tenemos algunos aventados para esta situación. Les agradecería que nos dijeran de dónde vienen y la pregunta, porque con la luz digamos que no alcanzamos a verlos a todos, pero por favor veo que se prendió un celular. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. René Mendoza, soy el presidente nacional de la cadena de proveedores de la industria en México. Somos los partners de la INA en el desarrollo de este evento. Agradecerte, Sean, en la presentación del día de hoy, que tengas el tiempo de estar con nosotros hoy aquí en Querétaro. Mi pregunta es muy básica y se refiere a, ahorita hablaste de las importancias que tiene México, y todos conocemos que ahorita se va a volver más importante porque va a ser la plataforma de entrada a Norteamérica, seguramente como viene la revisión del TEMEC. Pero si nos vamos a la parte de los retos que ustedes están viendo como país, las cosas que debemos de impulsar nosotros como empresarios, como iniciativa privada, para que se mejore el entorno económico, ¿cuál sería el par de cosas que crees que tenemos que impulsar más fuertemente? Quizás me puedes ayudar, Alfredo, con la respuesta. No escuché todo bien, pero... No, lo que está diciendo René, gracias. No te había visto porque me dio el charolazo, pero gracias, felicidades, gran evento, ¿no? Felicidades. Mira, los retos de una empresa como Emotive Mobility en un momento en el cual hay un freno por parte de las empresas por la incertidumbre que existe en el país, cuando una empresa como Emotive Mobility, que tiene operaciones muy grandes en Estados Unidos, decide invertirle y apostarle a México $170 millones en los próximos años, significa que hay confianza en México. Significa que hay mucha confianza en México y que los dueños de la empresa y la suite ejecutiva conocen México y saben que este tipo de cuestiones son pasajeras. O sea, esto creo que es muy importante porque creo que es el sentimiento de muchas de las empresas en Estados Unidos que están haciendo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que buscar maneras creativas de aumentar el contenido regional. Y el contenido regional lo conocemos muy bien todos los que estamos en este lugar. No es solamente traer una tuerca, un tornillo, una arandela y tratar de hacer en México. El programa que acaba de anunciarse de refuerzo al Plan México, en donde estuvimos, Gabriela, esta semana, el lunes, pues cuando te ponen que vamos a tener incentivos para empresas que invierten arriba de 2,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos son $160 millones. Emotive no llega a $160 millones en una primera etapa. Entonces tenemos que ver cómo aumentamos en general la atracción de empresas que juntas lleguemos a ese tipo de umbrales. Y ahí es en donde justamente esta experiencia puede ayudarnos a encontrar vías. Perdón, René, otra vez tenías... Bueno, oye, hay una solución para eso, que son los corredores económicos que están desarrollando, que le dan ciertos beneficios fiscales y apoyo de infraestructura a las empresas que están llegando
con la única condición de que tienen que situarse dentro de las zonas geográficas que ocupan esos corredores. Ese puede ser una buena solución para las empresas que no alcanzan los 2,000 millones de pesos de inversión. No, de acuerdo, y qué bueno, y vi el stand de nuestros amigos del Transísmico. Qué bueno que están acá y qué bueno que están haciendo promoción. El problema es que cuando tú ves el desglose de la inversión extranjera en México, es muy difícil que tú encuentres inversiones por arriba de los 50 millones de dólares. Y el umbral que están poniendo para la ventanilla única de comercio exterior son 2,000 millones de pesos, 160 millones. Puedes hacer la combinación y puedes ir a poner una planta de manufactura en Coatzacoalcos, pero Coatzacoalcos estás fuera de la línea de logística del Bajío, etcétera. Entonces, yo creo que la idea, y vamos por buen camino, o sea, no quiero criticar las políticas públicas porque creo que el rol del sector privado no es criticar, sino ver cómo sacamos las ventajas, pero creo que tenemos oportunidades de trabajar en conjunto, sector público y sector privado, con empresas como Emotive, que se están poniendo en los lugares que son atractivos para hacer inversión. Pero todo eso lo podemos platicar largo y tendido con una cerveza fría en el cóctel, ¿no? Pero tienes un muy buen punto. Aquí lo que quiero resaltar es que los señores conocen México, estudiaron México y están buscando ser un servicio para OEMs Tier 1, pero también una puerta de entrada para proveedores menores. Entonces es upstream y downstream. Y de nuevo agradecerles a todos ustedes la atención, pero no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Una pregunta de casa. Sean, antes que nada, muchas felicidades por todo el tema y el contexto que están teniendo de venirse a relocalizar aquí en México, poder generar negocio. Y de ahí es mi pregunta. La ideología, la filosofía americana contra la forma o el contexto que se lleva aquí en México, ¿cómo lo has notado? Esa relación o la correlación que se tiene con las empresas americanas, ¿lo has visto? Yo creo que en general, no solo tiene que ver con la industria automotriz, pero en general la importancia de conocer a la otra persona atrás de la mesa y establecer una relación. A veces en Estados Unidos, depende del cliente, de la oportunidad, puede ser muy transaccional y aquí es diferente. O sea, no quieres nada más una transacción, quieres una relación, quieres algún socio verdadero en que puedes confiar. Entonces yo veo que al mismo tiempo que empezamos nuestras operaciones aquí, necesitamos socios en que podemos confiar y nuestra propia gente. Alfredo como un ejemplo, que puede establecer las relaciones de una buena forma para que damos al mercado la señal que sí, estamos invertidos en estos de una buena manera y para mucho tiempo. ¿Me explico? Excelente, gracias. ¿Alguien más? Allá atrás, qué bueno que una dama toma la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Buenas tardes. Fátima, soy ingeniera mecatrónica, vengo como independiente y me agradó mucho la parte que comentabas de la metodología y la ideología Lean dentro de sus procesos y un poco de cómo en México la ideología es muy diferente a cómo la manejan ustedes. Detallando este punto, mi pregunta es, ¿cómo afrontan ustedes la parte de la innovación dentro de sus procesos? Es decir, es cuestión de atracción de talento, de filosofía, de mentalidad. ¿Cómo abordan ustedes estos retos de innovación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Gracias. Puedo contestar en hablar un poco de cómo se fundó la empresa. La otra marca de la empresa que tenemos se llama Dakota. Estaba fundada por una mujer, una nativa. Y eso es muy importante en la red de automotriz en Detroit. Entonces, estamos muy enfocados y hasta hoy celebramos mucho la diversidad que tenemos en la empresa y las importantes de las mujeres en nuestro negocio y la importancia de dónde
vino nosotros, que no éramos los primeros aquí en el continente. Entonces, celebramos mucho la gente y reconocemos la gente que contribuyen buenas ideas con, por ejemplo, algo que se llama Great Ideas, que celebramos cada año. De hecho, lo vamos a hacer otra vez el siguiente mes en Indianápolis. Entonces, cuando queremos atraer talento a la organización, es muy importante para nosotros que es una persona que quiere una carrera y que tiene tolerancia de los demás, de la diversidad de las culturas. Y esto es muy importante aquí. Si vamos a participar en el mercado aquí en México, tenemos que apreciar la importancia de otras culturas. Y por eso estamos considerando estos aspectos. Y voy a saltar porque la parte de innovación creo que no le tocó. O sea, es bien importante lo que dice Sean. La empresa está fundada por una familia y dos mujeres Native Americans, o sea, para extrapolarlo, son indígenas autóctonas de Estados Unidos que se lanzaron a hacer una empresa que hoy hace la diferencia en la eficiencia del sequencing para grandes empresas norteamericanas. La parte de innovación tecnológica, que creo que fue tu pregunta, pues es una empresa que tiene que innovarse o morir. O sea, si tú vas a hacer el sequencing y hacer un proceso simple, voy a decirlo muy sencillo, poner las ruedas, las llantas en un ring y llevárselas a un OEM. Eso es sequencing puro. Pues lo puedes hacer como una vulcanizadora aquí y hacerlo manual. Pero cuando tienes que aplicar tecnologías para innovar ese sistema y ser mucho más eficiente, eso es lo que se trae a la mesa. No se trata de cambiar procesos para la finalidad del producto, sino se trata de ser más efectivos en la manera en la cual abordas problemas tan sencillos como ponerle la rueda a un ring, tan complejos como hacer sistemas de drones de transporte de humanos de aeropuertos a centros de ciudades. Si quieres, con mucho gusto platicamos más acerca de innovación más tarde, pero sí quiero decirte que el sequencing y la manera de venir aquí no es una bodega, es algo mucho más complejo que implica corazón, integración, innovación. ¿Alguien más? Todavía tenemos unos minutitos antes de pasar. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Y si no, mis estimados organizadores, agradecerles a todos por el tiempo. Sean, muchas gracias por venir hasta México. Gracias a ti. Y si quieres, René, Gabriel, damos un poquito más de tiempo para preparar la siguiente reunión y agradecerles de nuevo por todas las atenciones, por la extraordinaria organización y por la atención y el tiempo de todos ustedes. Muchísimas gracias y disfruten la expo.